de los temas que queríamos plantear en esta conferencia, digamos, es la situación del salario mínimo, principalmente el tema de la propuesta de la CUT de la nueva institucionalidad laboral y otros temas de interés que puedan plantearse en esta ocasión. Así que queremos dejar a nuestro compañero que dé un saludo a los dirigentes y también algunas palabras. Bueno, en primer lugar, saludarlos, agradecer la asistencia de los medios a esta conferencia de prensa, donde efectivamente es la primera visita que hace la presidenta, la nueva presidenta de la CUT, a la zona, en el marco de la capacitación que estamos haciendo con nuestros dirigentes sindicales en el tema previsional, pero también empapándonos de la realidad local y dando cuenta a partir de esa realidad de la situación precaria y la necesidad de que Chile asuma grandes reformas en materia laboral para poder no solo avanzar en un movimiento sindical fortalecido, sino que por sobre todas las cosas para superar en Chile la desigualdad. Ustedes han visto el lamentable espectáculo que hemos tenido que enfrentar con el gobierno de turno, producto de la incapacidad de poder establecer un debate sobre el salario mínimo, primero con todos los actores, segundo, donde efectivamente acá las cifras se sinceraran, y hemos tenido que llegar a agosto con un debate que, pudiendo haberse resuelto en abril, hoy día nos tuvo en la tensión durante prácticamente 4 meses respecto de qué iba a ocurrir con los salarios de los trabajadores. Y si bien muchos piensan que el debate del salario mínimo afecta a muy pocos trabajadores en este país, yo les quiero decir que producto de las malas condiciones de negociación colectiva con las que contamos los trabajadores en la legislación chilena, y considerando, según los datos de la Universidad Adolfo Ibáñez, que un 25% de los trabajadores y trabajadoras en Chile no gana más de 199.000 pesos, estamos hablando de que el debate de salario mínimo afecta al menos a un cuarto de los trabajadores del país que están al filo de este salario o este piso salarial mínimo. Por lo tanto, nos parecía a nosotros que era necesario y que era fundamental que este tema se hubiese resuelto en otros tiempos, de una forma distinta, con capacidad de negociación por parte del gobierno, lo que no se vio reflejado en el proceso de discusión, y eso sentando un precedente no solo lamentable como ejecutivo, es decir, es la primera vez que los trabajadores no podemos sentarnos a negociar o a discutir el tema salarial con el gobierno por la involuntad de este, sino que además sentando un pésimo precedente al resto de los procesos de negociación que se están desarrollando en el país. Cuando el empleador Estado no es capaz de responder ante las demandas de los trabajadores, eso da una señal muy potente hacia el resto del empresariado. Y eso es lo que explica, por ejemplo, las dificultades que hemos tenido que vivir en procesos de negociación, uno que ustedes van a conocer muy de cerca, que es el proceso de negociación de los trabajadores del supermercado a cuenta, parte de Walmart, donde hoy día se les quiere entregar un reajuste de 195 pesos al salario, por lo tanto muy por debajo del IPC, muy por debajo de la demanda de los trabajadores, y además con prácticas abusivas, antisindicales y acoso laboral a los propios dirigentes. Esa actitud del empresariado hoy día se explica precisamente por un gobierno que ha sido displicente con los trabajadores, que ha dicho que ha creado más de 800.000 empleos, pero que gran parte de ese empleo es un empleo de mala calidad, con bajos salarios, sin protección, sin seguridad. Hemos debido enfrentar el día de ayer el luto por la muerte de un nuevo trabajador, en este caso de la refinería Concón, de NAP, donde además el presidente del sindicato es el vicepresidente nacional de la CUT, producto de las malas condiciones de seguridad de los trabajadores. Y eso nos lleva a nosotros a concluir lo evidente. En un país donde la protección al trabajo no está garantizada, donde el empleo decente o el trabajo digno no están garantizados, evidentemente hay que superar la desigualdad o poder terminar con la gran brecha salarial que este país tiene. Lo veíamos con las encuestas de la Universidad de Chile, del Centro de Microdatos la semana pasada. Solo en el caso de la brecha salarial entre hombres y mujeres, esta se ha acrecentado en los últimos años, llegando a una diferencia de 191.000 pesos de diferencia salarial entre hombres y mujeres. Estas prácticas son producto de una legislación que no permite el fortalecimiento de la organización sindical, son producto de una legislación que está hecha a la medida de los empresarios o de los empleadores, y por eso es que la central ha dicho con tanta fuerza que en este periodo electoral,
En este año, donde se abre la oportunidad de generar grandes debates para el país, no podemos restarnos como país del debate sobre las reformas laborales. Por eso la CUT ha dicho con tanta fuerza que hoy se necesita no solo un nuevo sistema previsional que termine con la AFP, sino también una nueva institucionalidad laboral que le dé garantías a todos y todas los trabajadores y trabajadoras de mejores condiciones, no solo salariales, sino que por sobre todo condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector privado a través de un nuevo Código del Trabajo, pero también a los trabajadores del sector público a través de los instrumentos ad hoc para ello. Y por cierto también sin distinción entre los trabajadores del campo o la ciudad, porque gran parte de ellos, los trabajadores del mundo agrícola, los trabajadores temporeros, viven peores condiciones incluso que las que estamos viviendo los trabajadores en otras áreas, en otros servicios. Por lo tanto, ante ese diagnóstico, ante esa deuda que tiene el Estado de Chile con los trabajadores y las trabajadoras, es que la Central Unitaria expresa la necesidad de que se debata en este país como un cuarto eje dentro de los temas que van a ser parte de la agenda nacional, el tema de las reformas laborales y previsionales. Ya está claro que el debate sobre una nueva constitución está muy instalado, el debate sobre una reforma tributaria ya tiene curso, que el debate sobre la reforma educacional es una realidad. Nosotros esperamos que hoy se instale como un cuarto eje del debate las reformas laborales que le permitan efectivamente a Chile no solo tener un buen sistema educativo para los próximos años, sino que también que aquellos estudiantes, profesionales, trabajadores calificados puedan ingresar a un mundo del trabajo donde efectivamente tengan sueldos dignos, decentes y empleo de calidad. Haríamos muy mal las cosas si solo tuviéramos resguardo en las políticas sociales y finalmente dejamos a los trabajadores viviendo 40 años de vida laboral en condiciones de precariedad. Por eso estamos convencidos de que hoy día es importante hacer grandes reformas y eso pasa por la gran movilización que hicimos el 11 de julio, por las acciones de fuerza que han demostrado la unidad del movimiento sindical tras esta demanda. Pasa también porque generemos un parlamento y porque se avance en un gobierno donde estas demandas se asuman a plenitud, y pasa también por acompañar los procesos de negociación que se están desarrollando en estos momentos. Estamos viviendo, y lo vieron públicamente, un gran conflicto en el caso de los trabajadores recolectores de basura, tenemos un conflicto en el caso de los trabajadores de correo, estamos viviendo la votación de una huelga histórica hace 2 días de los trabajadores de los supermercados a cuenta, que va a permitir, esperamos nosotros, efectivamente concretar no solo mejores condiciones laborales, sino que también respeto y dignidad a nuestros trabajadores. ¿Cómo la CUT se va a parar frente a este tema de representatividad? Porque así como tú dices, ¿cómo se llama? Por ejemplo, se ha levantado el tema de la educación, ahí han sido los estudiantes los que han puesto el tema. En el mundo del trabajo se ve más bien diversificada la unión de los trabajadores, no, la CUT hoy día no los representa a todos. ¿Cómo ustedes van a fortalecer esa mirada? A propósito que también tú eres la nueva presidenta de la CUT. Bueno, yo creo que hay que destacar que dentro de las 3 multisindicales que existen en el país, la CUT es la que agrupa casi al 80% de los trabajadores sindicalizados o que son parte de una multisindical. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros creemos que hay que seguir fortaleciendo el esfuerzo que ha hecho la CUT de representar las demandas de los trabajadores organizados, pero también aquellos que no lo están, de aquellos que estamos afiliados a la CUT, pero también de aquellos que no lo estamos. Y creo que si uno mira lo que fue la experiencia de la movilización del 11 de julio, puede evidenciar que más allá, ¿no?, del proceso que estamos haciendo como Central Unitaria, hay una convicción por parte del movimiento sindical de que es necesaria una unidad, entendida no sobre la base de que todos vamos a pensar lo mismo, sino entendiendo que desde las legítimas diferencias que tenemos entre los diversos sectores, entre las organizaciones, eso no significa que no podamos aunar esfuerzos tras una demanda que es justa. Hoy día, si tú le preguntas a cualquier trabajador de Chile si está de acuerdo con mantener el sistema de AFP, la respuesta en cualquier lugar de Chile va a ser la misma. Este sistema se tiene que terminar. Si tú le preguntas a cualquier trabajador en Chile, independientemente de su afiliación o de su color político, si está de acuerdo con las condiciones laborales en las que estamos viviendo, ellos te van a decir en cualquier lugar de Chile que no están de acuerdo. Por lo tanto, creo que hoy día estamos en condiciones
de poder dar un paso sustantivo que se acompañe no solo con la movilización, sino que con el gran objetivo, es decir, todos los pasos que demos en función de poder poner estas demandas sobre la mesa, y creo que esa es la mejor señal para poder avanzar en un movimiento sindical unificado, consolidado, y donde finalmente se retomen las banderas históricas, que yo quiero decir no es que estuvieran ausentes. El 24 y 25 de agosto, para quienes vivimos el proceso de movilización en el año 2011, yo era encargada, sigo siendo encargada del Departamento de Educación Nacional del Colegio de Profesores, dirigente del gremio, me correspondió ser parte de la coordinación de muchas de las movilizaciones ese año con los estudiantes, y debo decir que era evidente que cuando la PUT fue un actor que convocó, también se sintió en las calles esa fuerza organizada de todos los sectores. Y por lo tanto, acá hay un proceso que se retoma con fuerza, con unidad, con mística, para poder poner en el centro el debate en un tiempo que además está lleno de oportunidades, donde vamos a definir un nuevo presidente o presidenta del país, pero donde además vamos a iniciar el primer gobierno de un nuevo ciclo, donde ya no pueden esperar las grandes transformaciones que nos hemos propuesto, y en esa tarea está la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Podría, precisamente a propósito de que viene un proceso eleccionario y todo, generarse una nueva movilización como la del 11 de julio en esta etapa? ¿Va a ser parte de la...? Yo no me atrevería a dar cuenta de lo que debiera ser el debate colectivo de la Central, así como el Consejo Directivo Nacional Ampliado de la PUT, con más de 230 dirigentes a nivel nacional, resolvió en abril convocar a la movilización del 11 de julio. Creo que esa es la instancia donde tenemos que hacer el debate, y por lo tanto sería tendencioso si la presidenta de la CUT adelanta alguna opinión. Por lo tanto, creo que hay que esperar ese momento para hacer las definiciones, pero es evidente que ha quedado claro a ojos de todos que la posibilidad de que los temas se instalen en el debate nacional pasan precisamente por acompañar los procesos, no solo de una gran unidad, con todos los actores, con generar correlaciones de fuerza muy amplias, no solo con el movimiento sindical, sino que con el resto de actores sociales, con aquellos candidatos al Parlamento que estén ganados por estas propuestas, sino que también pasa porque nosotros hagamos ejercicios de movilización. Nadie hablaría hoy día en el tono que se está hablando de las reformas en educación si no se hubiesen movilizado cientos de miles en las calles. Por lo tanto, es evidente que son las acciones nacionales y la fuerza nacional que nos pueda demostrar un instrumento fundamental. ¿Qué características puede adquirir eso? Es el debate que tiene que hacer el conjunto de la dirigencia, y yo prefiero esperar hasta ese momento para entregar mi opinión más particular. El impacto que tiene la fijación del salario mínimo en nuestra región es mucho más alto que en otras regiones.